entonces básicamente la sesión pasada estuvimos pues elaborando lo que son todo lo que son los sistemas de marcos rígidos y estuvimos obteniendo una iteración para pues visualizar básicamente lo que es la deformación de este sistema estructural. Y después lo que estuvimos haciendo es, bueno, prácticamente obtener las secciones más óptimas a través de una computación y una optimización a través de algoritmos genéticos utilizando lo que es Octopus. Entonces, al final, yo dejé la iteración aproximadamente una hora en mi computadora después de terminar el video. Y básicamente, pues esto es lo que obtuve. Tuve un desplazamiento, quizás no el mínimo, pero sí uno de los mejores, porque me daba unas secciones óptimas y también unos claros óptimos, no me daba claros tan estrechos. Y al final, pues obtengo 2 milímetros de deformación y obtengo en fuerza elástica 29,71, lo cual me está indicando que son valores adecuados. ¿Ok? Ahora, Sergio, la sesión pasada me estaba indicando que por ejemplo, si nosotros visualizamos aquí el modelo de Rhino, voy a hacer un poco más grande Rhino aquí, y voy a hacer un poco más grande Grasshopper. Aquí lo que sucede es que eh, voy a activar aquí mi Gradient View para pasar a un gradiente. Está, y tener mayor contraste. Aquí lo que está sucediendo es esencialmente que la deformación en las losas, aquí lo pueden ver, se está realizando pues en ambos sentidos, ¿verdad? Tanto en el sentido longitudinal como en el sentido transversal. Entonces, Sergio me estaba comentando que si podríamos, por ejemplo, dividir, aquí nosotros tenemos nuestros segmentos de vigas en X, los voy a activar aquí para visualizarlos, y también los segmentos en la dirección Y o Y. Entonces, estas divisiones, como pueden darse cuenta, pues dependen de puntos, son segmentos en realidad, y Sergio lo que me estaba comentando es si podemos incorporar, por ejemplo, divisiones de todos estos puntos que están aquí en la malla para obtener, digamos que una iteración geométrica o una representación geométrica más, pues más adecuada, ¿no? Entonces, sí, por supuesto lo podemos hacer ahora. Por ejemplo, yo aquí tengo mis segmentos, aquí tengo mis líneas, que van a ser en realidad, pues, mis vigas en la dirección X, a las cuales les estoy aplicando una carga que viene uniformemente repartida a través de este componente de mesh load, ¿verdad? Entonces, aquí lo que yo podría hacer es, por ejemplo, dirigirme a lo que es mi malla. Aquí recuerden que tenemos esta malla, que es la malla de análisis. Voy a activar aquí lo que es en display mi Preview Mesh Edges. ¿Están? Entonces yo aquí tengo mis triangulaciones. También lo que voy a hacer es apagar lo que es la parte de visualización y también la parte de visualización de lo que son las líneas de estrés. Voy aquí a desactivar este componente. ¿Listo? Entonces aquí básicamente lo que hicimos con esta malla pues fue incorporarle puntos, ¿verdad? En este caso los puntos pues eran los puntos en donde coincidían las columnas. Aquí lo que podemos hacer, por ejemplo, aquí yo tengo mis vigas. Si se fijan, en estas vigas no tenemos ninguna relación de estos vértices de triángulos con lo que son los segmentos. Entonces, si quisiéramos hacer un poco más precisos visualmente y también analíticamente, lo que podemos hacer es únicamente pues dividir estos segmentos en puntos e incorporarlos, perdón, a lo que es mi malla de incorporación de puntos. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es únicamente, por ejemplo, aquí yo tengo mis segmentos, tengo las vigas. Aquí lo que podemos hacer es, por ejemplo, dividir, utilizar el componente divide y dividir, por ejemplo, en una cantidad de puntos que nosotros deseemos. Por ejemplo, yo voy a hacerlo basado en distancia. Entonces, lo que podemos hacer aquí es, por ejemplo, dividir distancia. Aquí yo puedo establecer un valor de división de distancia de estas vigas, por ejemplo. Yo quiero que las divisiones sean, por ejemplo, a cada metro. Vamos a escribir aquí, por ejemplo, 1,00. Vamos a conectar aquí este slider con D. Aquí lo que estaríamos obteniendo pues serían puntos, ¿verdad? A cada metro. Y lo que puedo hacer es para evitar que no haya ninguna relación, no haya un segmento aquí añadido, lo que podemos hacer es simplemente obtener la cantidad de puntos que hay a través del componente listLength. Está listLength. Lo voy a conectar con puntos. Aquí me está indicando la longitud, que tengo 56 valores definidos. Ok, entonces lo que voy a hacer es conectar simplemente nuevamente esta secuencia de curvas con lo que es C. Y voy a utilizar las longitudes de la lista
para dividir los puntos. ¿Sí? Entonces con ello ya no obtenemos ningún tipo de desperdicio. Y aquí lo que podemos hacer es, por ejemplo, hacer clic derecho, flatten. ¿Listo? Para que la iteración sea un poco más rápida. Aquí si se pueden dar cuenta, yo al tener la condición de flatten y obtener aquí flatten, lo que está haciendo es dividirme las curvas en esa secuencia de puntos. Aquí lo que podemos hacer es únicamente quitar flatten. Y por ejemplo, aquí en lo que es curva, simplemente hacer clic derecho y colocarlo en graph. ¿Sí? Para que cada uno de estos segmentos se apliquen en cada una de las listas de datos y coincidan los branching. ¿Sí? Entonces aquí lo que voy a hacer es mantener flatten. Aquí simplemente en el input lo que hago es colocar, pues básicamente lo que es una condición de graph para igualar lo que es los puntos que vienen en los diferentes branchings aquí. Entonces aquí ya tengo mis puntos. Lo que voy a hacer ahora es ocultar, por ejemplo, el is length. Y lo que voy a hacer ahora es únicamente colocar esos puntos que están aquí dentro de lo que es mi inclusion points. ¿Sí? Entonces aquí, recuerden, aquí tenemos también la condición de flatten. Entonces aquí lo que puedo hacer es simplemente clic derecho, flatten, para enviar a todos estos puntos a una sola lista. Y lo que hago es presionar Shift y los llevo nuevamente aquí con lo que es IPT, que son mis puntos de incorporación. Entonces aquí, como pueden darse cuenta, ahora estos puntos ya pertenecen a los vértices de la malla. ¿Ok? Lo mismo podemos hacer con lo que es básicamente, pues son las vigas, perdón, en la siguiente dirección. Voy a ocultar lo que son las vigas en X. Nuevamente, podemos aquí simplemente copiar lo que son estos tres componentes, Shift más Alt y arrastro hacia la parte inferior. ¿Listo? Voy a desconectar aquí lo que es mi curva de C y de X. Voy a mantener simplemente lo que es mi list length. Aquí está tal y como lo tenemos anteriormente. Y también voy a desconectar lo que es la C de las vigas X. Y aquí lo que voy a hacer es simplemente reemplazar lo que son las vigas Y. Voy a mantener el mismo factor de distancia, ¿sí? Que aquí es 1 metro. Y lo que voy a hacer es nuevamente conectar lo que son mis vigas Y con lo que es, entonces aquí simplemente presiono Shift y lo conecto con C. Entonces aquí estaríamos obteniendo nuevamente una secuencia de puntos que están aproximadamente a 1 metro para incorporar a lo que es nuestra malla de análisis. Entonces aquí lo que voy a hacer es simplemente seleccionarlos. Voy a presionar Shift, nuevamente aquí activando la condición de flatten y lo voy a llevar nuevamente a mis puntos de incorporación, ¿sí? Todo lo que son mis inclusion points. Bien, entonces aquí, como pueden darse cuenta, ahora todos estos vértices ya pertenecen a lo que es nuestra malla de análisis. Entonces voy a ocultarlos y también por una parte tendríamos básicamente estos puntos que acabamos de incorporar en esta malla y tenemos los puntos anteriores que básicamente pertenecen a los anclajes de la losa con las columnas. Y entonces yo voy a ocultar esto por ahora. Una vez que ya tenemos nuestra malla, entonces lo que podemos hacer ahora es, aquí lo que voy a hacer es nuevamente ocultar lo que son estos puntos. Entonces voy a dirigirme aquí a, a Grasshopper, los voy a buscar. Tengo el plano, creo que los tenemos por aquí. Aquí están. Aquí están. Estas son nuestras direcciones principales de viento. Aquí lo voy a ocultar, que son la curva que estuvimos utilizando en la sesión pasada. No la vamos a ocupar por ahora. Aquí lo que voy a hacer es ocultar básicamente estos puntos que no están encendidos. Voy a guardar aquí la definición. Y nuevamente, entonces aquí ya tendríamos, esta es nuestra iteración. Esta iteración ya estaría tomando y ejecutando en el modelo de ensamble, básicamente los puntos de inclusión que introducimos en la malla y que posteriormente pues incluimos aquí en el elemento de Mesh to Shell para representar lo que es nuestra losa. Entonces aquí lo que estaríamos obteniendo, recuerden, serían los puntos. Estos puntos ya equivaldrían aquí a lo que son las vigas en ambas direcciones. Y pues si activamos ahora lo que es pues nuestra iteración aquí estructural, análisis estructural, por ejemplo, voy a habilitar nuevamente estas opciones. Entonces aquí ya se pueden dar cuenta que ahora sí ya, inclusive las vigas ya corresponden con los puntos, ¿verdad? Todos estos segmentos de las vigas ya están relacionados con los puntos que obtuvimos al inicio de la sesión. Entonces aquí tendríamos las vigas y tendríamos prácticamente pues las cosas de concreto. Y entonces, si nosotros aumentamos la deformación, entonces podremos apreciar, y en lo que es mi componente de Model View, aquí voy a deformación, si aumento la deformación, por ejemplo, voy a hacer doble clic aquí en este punto, y aquí lo que voy a hacer es, por ejemplo, incrementar a, por ejemplo, 800 máximo, y quiero comenzar, por ejemplo, con 600, únicamente para visualizar la escala de la deformación de la losa. Y entonces aquí lo vemos. ¿Okay? Entonces aquí ya tenemos una iteración un poco más adecuada.
al incorporar también los puntos de la viga. Lógicamente, si empezamos a incorporar mayor cantidad de puntos o disminuimos este valor de longitudes que se encuentran aquí en este slider, ¿verdad? Pues la iteración va a ser más relajada, va a ser más smooth y lo que va más suave, por decirlo, vamos a obtener una malla definida de mejor manera y pues para propósitos de representación nos va a ayudar mucho. Entonces aquí podemos ocultar lo que son los preview mesh edges, simplemente para visualizar en dónde tenemos tensiones, que aquí tenemos en las áreas de color azul tensiones y en las áreas de color rojo tenemos compresiones. Nuevamente voy a habilitar lo que son las vigas. Y bien, entonces voy a ocultar lo que son las losas de concreto. Aquí básicamente estaríamos obteniendo nuestras iteraciones. Entonces todas estas columnas de color rojo nos indicarían las columnas que están pues actuando o reaccionando a compresión y aquellas que tienen pues un gradiente mixto. Por ejemplo, aquí estaría reaccionando a lo que es tensión y a compresión. ¿Ok? Entonces aquí ya tenemos nuestro modelo analítico. Y bien, entonces voy a activar nuevamente ambos elementos para visualización. Y lo que voy a hacer es dirigirme aquí al inicio. Entonces, recuerden que en las sesiones pasadas estuvimos básicamente pues configurando nuestro modelo paramétrico y después lo que hicimos pues básicamente aquí utilizando Octopus pues fue que Octopus nos diera una iteración de divisiones basadas en la dimensión de pues de este sistema de marcos rígidos, pues nos dio básicamente aquí que con 25 metros en la dirección X y con 40 metros en la dirección y una altura de 4 metros, nuestros claros más óptimos, por ejemplo, son de 4 metros, por ejemplo, aquí en esta dirección. Es decir, aquí obtendríamos 2, 4 y 6 elementos o 6 segmentos, obtendríamos en total 7 columnas, y en el siguiente tendríamos claros de 5. ¿Sí? Entonces aquí tenemos 2, 4, pero tenemos 2, 4, 6, 8. Entonces tenemos aquí 8. 8 sobre 40 serían 5. Entonces tenemos básicamente 5 metros de claro. Ok, esta fue nuestra iteración más óptima que realizamos con Octopus. Recuerden, aquí tengo lo que es Octopus. Y pues esta iteración, aquí está, corresponde a lo que es mi genoma. Entonces, también, ¿qué es lo que obtuvimos pues las secciones óptimas, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos que nuestro espesor de losa, por ejemplo, puede ser de 25 metros. Nuestras vigas X, en la dirección X, la altura puede ser 75 centímetros. Las vigas en ancho pueden ser de 50 centímetros, por ejemplo. Lo que son las vigas en altura en la dirección Y, pues es en la otra dirección, 75 centímetros. Las vigas en ancho, 50 centímetros. Y el ancho y el largo de las columnas, que sería básicamente la base de este cuadrado, pues es de 50 centímetros. Entonces, aquí estuvimos optimizando básicamente con 1 kilonewton para carga de gravedad, una carga repartida de 2 toneladas en la losa y también incorporamos lo que es una carga viva, más mobiliario, en toneladas de una unidad, es decir, 1000 kilogramos para carga viva. Entonces, aquí ya tenemos esta iteración y estas secciones pues son las más óptimas en función de la carga que estoy aplicando y también en función de las dimensiones de la totalidad de este sistema estructural. Ahora, lo que vamos a hacer es básicamente representar este sistema de análisis. Una vez que ya sabemos que está optimizado, pues lo que conviene hacer ahora es llevarlo para representación de modelo estructural, para obtener los planos, para obtener las secciones, etcétera. Y también, si hay un cambio, alguna modificación, pues poderlo hacerlo ya de manera un poco más eficiente y de manera paramétrica. Entonces, aquí lo que voy a hacer es, por ejemplo, voy a colocar lo que es Rhino, voy a colocar aquí lo que es Grasshopper en la parte superior. Vamos a guardar. Y bien, entonces aquí en Revit, recuerden que estamos utilizando, si voy aquí en nivel 1, estoy usando una plantilla estructural, ¿sí? Entonces, en mi plantilla estructural, yo aquí tengo la subcategoría de Analytical Model. Y el modelo analítico, pues básicamente lo que estamos viendo es el modelo que obtenemos pues desde Rhino y desde Grasshopper con Calamine. Entonces, aquí lo que voy a hacer es, en primera instancia, representar mi sistema de ejes. Una vez que represente mi sistema de ejes, pues lo que podríamos hacer sería pues obtener los elementos estructurales, más no arquitectónicos. Entonces, esta parte es la de optimización de Grasshopper. Aquí lo que voy a hacer es guardar.
Lo que vamos a hacer ahora es, por ejemplo, el ejemplo, ¿verdad? Dirigirnos aquí a lo que es nuestro origen. Recuerden que aquí tenemos un origen que es el origen universal, que es el origen del software, está X, Y, Z, con su respectivo plano de trabajo. Y después tenemos, aquí les voy a ocultar, tenemos básicamente nuestro origen, pero del proyecto, que en este caso pues es este punto que está aquí, y aquí está su respectivo plano de trabajo. Entonces aquí lo que voy a hacer es, en primera instancia, definir un origen para Revit, como lo hicimos en los cursos anteriores de interoperabilidad con Revit Arquitectura. Entonces aquí lo que puedo hacer es dirigirme a lo que es parámetros, aquí params. Voy a dirigirme aquí a donde dice Revit, y aquí tenemos esta opción que dice Origin. Sí, vamos a buscar este que dice WordPlane, o simplemente vamos a buscar y escribir aquí Origin. Y vamos aquí a buscar Origin, o también vamos aquí a... Aquí básicamente tenemos que construir nuestro origen para poder construir nuestro sistema. Entonces vamos a seleccionar ese que es Base Point, ¿está? Punto base. Aquí el punto base me dice contiene una colección de puntos base de Revit. Aún no lo tenemos. Lo que podemos hacer es, por ejemplo, buscar el componente que nos va a ayudar a colocar el punto base. Tenemos también lo que es nivel, pero recuerden que estos son contenedores. Y lo que voy a hacer es buscarlo. Voy a ir aquí a Revit, notación. Bien, entonces aquí lo que podemos hacer es dirigirnos a Revit y vamos a esta opción que dice Base Point, punto base. Entonces aquí bien importante recordar que nuestro punto base, en este caso del proyecto, pues va a ser este punto que está ahora desplazado, ¿verdad? Y lo vemos. Lo que podemos hacer aquí, voy a acercarme un poco más a este plano aquí en Grasshopper. Listo, aquí está nuestro plano. Este es nuestro plano de origen del proyecto, más no el plano universal, ¿sí? Que está en esta posición. Entonces aquí lo que voy a hacer es, bueno, está en este punto, este es el plano universal y este es el plano del proyecto. Entonces, o el origen del proyecto. Aquí recuerden, si vamos a Revit, voy aquí a, por ejemplo, mi plano estructural de sitio, site. Yo aquí, si aquí nosotros hacemos clic aquí en revelar objetos ocultos, aquí tenemos básicamente lo mismo, ¿verdad? Tenemos el punto del proyecto original o universal y este punto que es el del proyecto, ¿verdad? Que es nuestro Project Base Point. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es hacer clic derecho en nuestro componente que está aquí, que es mi Base Point, punto base, clic derecho, y le vamos a dar clic aquí a donde dice Project Base Point, ¿sí? Entonces, este va a ser nuestro punto de origen. Listo, una vez que ya lo hemos elegido, simplemente hacemos clic fuera. Entonces, aquí ya hemos asociado, aquí lo vemos. Y si se fijan, aquí está asociado en lo que es Rhino. Aquí lo vemos. Ese es nuestro punto de proyecto. Bien. Entonces aquí tenemos el respectivo punto. Lo que vamos a hacer ahora es simplemente pasar aquí a una vista del modelo analítico. Este es básicamente nuestro mismo origen. Aquí lo que voy a hacer es colocarlo dentro de este grupo. Añadir el grupo. Vamos a guardar una vez. Y lo que podemos hacer aquí es, pues ahora comenzar a elaborar lo que es nuestro sistema de rejillas. Entonces, para ello, vamos a hacerlo aquí directamente también en lo que es Grasshopper. Entonces recuerden que nosotros tenemos aquí pues nuestro edificio y después lo que hicimos pues fue prácticamente obtener con lo que es el componente de Device Surface. Aquí lo voy a habilitar. También lo voy a colocar en un grupo. Lo que estuvimos haciendo aquí pues fue optimizar la estructura a través de puntos, ¿verdad? Entonces aquí lo que vamos a hacer es simplemente utilizar las líneas, ¿sí? Que estuvimos utilizando en las sesiones pasadas. Entonces aquí vamos a ocultar de una vez lo que son nuestros modelos analíticos para no visualizarlos. ¿Listo? Y lo que voy a hacer ahora con estos puntos que están aquí, pues es colocarlos en la parte inferior, ¿sí? Entonces, para ello, lo que vamos a hacer es, por ejemplo, yo no quiero mover a cada uno de ellos, lo que vamos a hacer es simplemente mover, ¿no? Lo que es, pues, esta superficie que está aquí, ¿verdad? Aquí la tenemos en Rhino y en Revit, que es nuestra superficie de losa base. Esa superficie lo que voy a hacer es desplazarla hacia la parte inferior, en sentido Z, en dirección negativa, ¿verdad? Es hacia abajo. Vamos a desplazarla, por ejemplo, la misma altura que tiene, que en este caso es de 4 metros, ¿sí? Entonces, simplemente vamos a presionar Shift
y la vamos a conectar aquí con lo que es menos x. Bien, entonces aquí la tenemos. Y lo que vamos a hacer es prácticamente llevarla aquí a la parte inferior. En la parte izquierda, parte inferior. Voy a ocultar lo que es negativo. Y también aquí lo que vamos a hacer es prácticamente conservar la misma cantidad de divisiones que tenemos aquí en Divide Surface. Entonces voy a ocultar la que se encuentra en la parte superior. Nuevamente voy a seleccionar aquí lo que es el componente Divide Surface. Voy a presionar Shift más Alt y voy a arrastrar para hacer una copia. Voy a desconectar lo que es esta superficie y voy a mantener conectados ambos valores, ¿verdad? Son los dependientes. Entonces los voy a llevar aquí a la parte inferior. Y lo que voy a hacer es pues simplemente reemplazar. Bien, entonces aquí lo que voy a hacer ahora es ocultar los que se encuentran en la parte superior. Y aquí lo que vamos a hacer es, nuevamente obtener básicamente lo que son nuestros segmentos de curva. Entonces vamos a escribir, por ejemplo, polilínea. Vamos a conectar P con V. ¿Están? Aquí estaríamos obteniendo las polilíneas en la primera dirección. Aquí lo vemos también en Revit. Y también vamos a ocultar nuevamente lo que es nuestra superficie para visualizar únicamente las líneas. Vamos a escribir nuevamente P-line, polilínea. Y nuevamente vamos a ocupar lo que es el componente de Flip Matrix para invertir la matriz de generación de los puntos y obtener las polilíneas en la siguiente dirección. Bien, aquí lo que vamos a hacer ahora es convertir básicamente lo que son estas polilíneas en líneas. ¿Sí? Entonces para ello vamos a escribir aquí join curves, enlazar curvas. Voy a copiar nuevamente componente. Clic derecho, flatten. Y clic derecho también aquí en flatten en este componente. Las voy a conectar con PL. Entonces aquí ya tendríamos, por ejemplo, siete curvas lineares. Y también 7 curvas lineares. Entonces voy a ocultar las polilíneas. Lo que voy a hacer ahora es únicamente extraer, por ejemplo, los puntos finales y los puntos iniciales, únicamente con el componente de endpoints, para simplificar lo que es nuestro conjunto de curvas o de líneas. ¿Están? Y aquí lo que voy a hacer es simplemente ocultarlos y ocupar un componente de línea. ¿Sí? Línea a partir de 2 puntos, aquí está. Este sería mi punto inicial y este sería mi punto final. Entonces aquí ya tenemos la dirección en X. Nuevamente vamos a ocupar el componente de línea a partir de 2 puntos, start and end. A y B respectivamente. Y aquí los tenemos en la siguiente dirección. Ahora, lo que podemos hacer es escalar un poco hacia la parte, bueno, desde la parte intermedia de ambas direcciones de las líneas hacia la parte externa. Entonces aquí lo que voy a hacer es simplemente escribir el nombre del componente point on curve. Vamos a copiarlo 2 veces, vamos a mantener la posición media. Y vamos a utilizar básicamente este punto medio como nuestro centro, a partir del cual vamos a elaborar la escala. Escribir aquí escala. Entonces voy a copiar nuevamente la escala, voy a conectar lo que es mi punto con el centroide, a partir de donde se va a hacer el escalamiento. Y aquí lo que voy a hacer es conectar mis curvas con G y con G respectivamente. Voy a ocultar tanto las líneas como los puntos. Y aquí lo que voy a hacer es utilizar, por ejemplo, el 20% de la longitud para que se haga una escala del 20% de la longitud total de cada una de ellas. Entonces aquí ya tenemos básicamente este sistema. Y lo que podemos hacer ahora es simplemente extraer aquí con el componente de línea, contenedor, perdón, lo que son mis ejes, por ejemplo. Aquí vamos a escribir ejes en la dirección X y ejes, nuevamente vamos a escribir aquí el nombre del contenedor de línea. Ejes en la dirección Y. Listo. Entonces voy a conectar y ocultar esos dos componentes de escala simplemente para organizar lo que es aquí la definición de la gráfica cíclica de Grasshopper. Y lo que voy a hacer ahora es convertir básicamente estas líneas en rejillas. Entonces aquí bien importante, yo tengo que definir y saber cuál es mi primera línea de la lista y cuál es la última para que toda mi seriación de niveles pues sea adecuada. Entonces aquí lo que vamos a hacer es únicamente escribir, por ejemplo, list item. Y en este caso todos mis elementos de la primera lista serían pues básicamente los que tengan el índice 0, ¿verdad? Entonces yo aquí sí coloco, por ejemplo, 2, estaría seleccionando el tercer elemento. Y aquí a mí lo que me interesa es, por ejemplo, voy a seleccionar aquí el item,
me interesa saber cuál es el orden. ¿Sí? Entonces aquí, si se pueden dar cuenta, el orden está adecuado. ¿Por qué? Porque yo quiero empezar a contar desde la izquierda hacia la derecha. ¿Ok? Vamos a hacer lo mismo con lo que son los ejes en la dirección Y. En este caso, en la dirección Y, nosotros quisiéramos colocar los ejes desde la parte superior hacia la parte inferior o de arriba hacia abajo. Entonces voy a conectar ejes Y con lo que es L. Nuevamente aquí tengo mi dirección 3. Y entonces aquí tendríamos 1, 2, 3, etcétera. Entonces aquí lo que podemos hacer es simplemente invertir. ¿Sí? Aquí podemos invertir la lista. Por ejemplo, si hacemos reverse list, ¿está? Invertir lista, en este caso de los ejes Y. Ahora, por ejemplo, aquí mi número 0, sería este que está aquí en la parte inferior, sería pues este de la parte inferior 0, pero si yo ahora invierto la lista, entonces ahora sería el de la parte superior, ¿sí? Entonces ahora ya tendríamos 0, 1, 2 y 3. Entonces el orden es el adecuado, ¿sí? Entonces también aquí lo podemos apreciar en Rhino, por si no se aprecia tan bien en lo que es Revit, ¿ok? Es bien importante esto. Ok, entonces aquí lo que voy a hacer es simplemente eliminar estos elementos, vamos a guardar. Y lo que vamos a hacer es convertir básicamente lo que son nuestros ejes en rejillas nativas de Revit. Entonces para ello, vamos a ir aquí al panel de Revit. Vamos a ir aquí a este elemento que dice modelo. Y aquí tenemos esta opción que dice Add Grid, ¿sí? Que dice, dado sus ejes, va a añadir elementos de rejilla al documento activo de Revit. Entonces le vamos a dar clic aquí a Add Grid. ¿Listo? Y después tenemos básicamente lo que son los ejes X y después tendríamos lo que son los ejes Y. Entonces nuevamente podemos copiar el nombre del componente. ¿Está? Voy a seleccionar lo que son los ejes X. Los voy a conectar aquí con C. Vamos a esperar un momento. ¿Listo? Y después lo que son los ejes Y, ¿verdad? En este caso estaría conectando nuevamente aquí lo que es mi secuencia de líneas de la lista inversa. Bien. Después aquí tenemos una secuencia de parámetros que tenemos que introducir. Voy a guardar aquí el documento. Me está indicando cuál es mi nivel top, mi top of the grid. Puede ser un level constraint, puede ser una elevación o puede ser un número, ¿sí? A partir del cual se va a hacer el offset de la curva. Después también tenemos aquí el nombre de la rejilla. Tenemos aquí también lo que es básicamente el tipo, ¿sí? Tipo de grid. Entonces, yo voy a dirigirme aquí a lo que es estructura. Voy a dirigirme aquí al apartado de aquí en donde dice datum, voy a pasar aquí a la vista del nivel 1. ¿Sí? Entonces aquí estando en el nivel 1 voy a seleccionar grid. Entonces al seleccionar grid, yo aquí tengo diferentes opciones. ¿Sí? Entonces tengo lo que es el 6.5 milímetros, que básicamente son mis familias, mis categorías, los tipos de familia que tengo. Entonces aquí tengo el bubble gap, tengo el bubble custom gap. Entonces yo voy a seleccionar este que dice 6.5 milímetros bubble gap. Si tuviéramos nuestras propias librerías, entonces pues aquí lo que estaríamos haciendo sería cargarlos en el documento de Revit y una vez que ya lo carguemos, pues seleccionarlo para poderlo utilizar en lo que es Revit. Bien, entonces aquí voy a seleccionar este que dice 6.5 bubble gap. Voy a hacer clic en esta opción. Después, lo que voy a hacer aquí es simplemente terminar el comando. Aquí no quiero añadirlos en Revit, sino en Grasshopper. Entonces, para ello, lo que vamos a hacer es simplemente escribir aquí type, está tipo, clic derecho. Una vez que le demos clic derecho, vamos a ir aquí a donde dice modelo. No, no quiero mi modelo, quiero una familia de anotación. El filtro de categoría, en este caso yo quiero que sean grids, rejillas, ejes. Eh, Family Filter, quiero que sean grid, y aquí yo tengo las familias que yo he cargado anteriormente en Revit. Entonces te voy a dar clic a esta opción que dice 6.5 Bubble Gap. Bien, vamos a dar clic, le voy a dar aquí a la parte exterior y lo voy a conectar aquí con Type. Listo, entonces aquí ya tenemos el tipo. Voy a utilizar el mismo tipo para ambas sistemas de rejilla. Y aquí Sergio me está indicando qué pasa si queremos visualizar el nombre de la familia en el componente. ¿Te refieres a type? Ok, entonces básicamente es clic derecho. Le podemos dar a esta opción que dice Extract Parameter. Sí, si luego de clic a Extract Parameter, entonces aquí tenemos un parámetro. Lo que podemos hacer es, por ejemplo, simplemente clic derecho. Y aquí le vamos a dar clic a esta opción que dice tipo. Y aquí lo que podemos hacer es, por ejemplo, copiar lo que es el nombre. ¿Sí? Por ejemplo, aquí yo puedo escribir
6.5 milímetros. Está. Bubble gap, por ejemplo. Y listo. Entonces aquí podríamos visualizar cuál es nuestro tipo de grid que tenemos. ¿Ok? No voy a utilizar por ahora los filtros porque no quiero hacer tan compleja la definición de Grasshopper. Es lo más sencillo. ¿Ok? Bien. Aquí, por ejemplo, si esta es una buena pregunta porque si no hay, si no hay suficiente información o si el archivo lo está recibiendo otra persona que no tiene idea de los nombres de la familia, entonces es conveniente hacer esto para que aquella persona identifique cuál es la familia que se está utilizando. ¿Ok? Bien, tenemos después lo que es el top constraint, que nos acepta un número, y también tenemos básicamente el nombre del grid. Entonces aquí lo que voy a hacer es añadir una secuencia de números en función de la cantidad o el número de ejes que tenemos. Entonces, aquí lo que voy a hacer es simplemente hacer un poco más de espacio, aquí en esta definición. Y aquí lo que vamos a hacer es, por ejemplo, utilizar el nombre del componente series, estas series. Vamos a empezar, por ejemplo, con la dirección X. Nuestro primer eje va a ser el eje que va a contar a partir de 1. Vamos a start 1, start 1, inicio 1. El step, que es a cada cuánto van a ir los números, pues a cada una unidad. Y el número. Sí, aquí en número podemos utilizar simplemente un list len para conocer cuál es el número de elementos que existen en esta lista. Entonces aquí lo voy a conectar con C. Bien. Y aquí lo que estaríamos obteniendo, pues, es básicamente una lista de valores numéricos, ¿verdad? De 1 a 7, que en este caso, pues, son 7 estos que tenemos aquí en la dirección X. Bien. Si quisiéramos añadir por ejemplo, X1 o 1X, etcétera, para indicar la dirección, pues simplemente lo podemos hacer con una concatenación, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, podemos añadir concatenate. Voy a colocar, por ejemplo, lo que es 1, 2, y aquí lo que voy a hacer es simplemente escribir un panel y voy a escribir, por ejemplo, bien bajo X, por ejemplo. ¿Sí? Esto me va a indicar que son aquellos ejes en la dirección X. Y lo que voy a hacer es nuevamente escribir aquí X, Enter. Entonces, si ahora nosotros colocamos nuevamente este panel, conecto aquí con mi resultado de concatenación, entonces aquí lo que podríamos obtener es, voy aquí a sustituir simplemente los números. Pues aquí ya obtenemos básicamente los nombres. Sí, entonces una vez que tenemos los nombres, lo que podemos hacer ahora sí es colocarlos aquí dentro de name. ¿Sí? Simplemente lo conecto con n. Listo, esperamos un momento y aquí ya los tenemos. Sí, entonces, si yo me dirijo aquí a mi nivel 01, pues aquí los podemos apreciar. ¿Ok? Entonces aquí tenemos básicamente nuestros ejes. ¿Ok? 1, 2, 3X, 4X, etcétera. Si quisiéramos modificar el nombre, recuerden, quizás no quisiéramos tener este nombre aquí en X, simplemente pues vamos a colocar únicamente X mayúscula y listo, entonces actualiza automáticamente. Bien, una vez que tenemos esto, recuerden aquí lo que podemos hacer también es utilizar la misma nomenclatura para lo que es pues la siguiente secuencia, que será los ejes Y. Entonces aquí voy a copiar simplemente estos componentes que están aquí en la parte superior. Vamos a copiar esto, Shift más Alt, arrastro hacia la parte inferior. Y nuevamente aquí sustituyo lo que es L para indicar y saber cuántos valores hay. Mi inicio y mi secuencia de valores van a ser a cada unidad. En este caso, estos van a ser los ejes en la dirección Y, por ejemplo. Y nuevamente, aquí lo que podemos hacer es, una vez que obtenemos los ejes, están mis curvas, son estas, y simplemente pues vamos a añadir esta secuencia de valores a lo que es mi lista aquí de nombres. N, names. Y listo, entonces aquí obtendríamos ahora lo que es 1Y, 2Y, etc. ¿Ok? Aquí una condición es que estas cabezas de eje se encuentran en la parte derecha y yo quisiera que estuvieran en la parte izquierda. Entonces, ¿cómo hacíamos eso? Recuerden, simplemente tenemos que invertir la dirección de generación de la curva. En este caso, la dirección de generación de la curva, en este caso está de derecha a izquierda. Yo quiero hacer la reversa, yo quiero que sea izquierda a derecha. Entonces, para eso, simplemente vamos a utilizar el componente flip curve. Y aquí está flip curve. Y lo que hacemos es únicamente reemplazar esta secuencia de valores en lista. Y aquí lo voy a reemplazar con L. Y también voy a utilizar estas curvas, ahora que ya están inversas,
simplemente para reemplazarlas aquí dentro del componente de curva, que me va a permitir representar lo que es la rejilla correspondiente. Y listo, entonces ahora sí, ya hemos invertido la dirección de la curva. Voy a apagar estas curvas. Y aquí vamos también, por ejemplo, a agrupar lo que son mis ejes. En un grupo de color, ya en color, por ejemplo, grisáceo. ¿Está? Y listo. Entonces aquí ya tendríamos todos nuestros ejes. Si quisiéramos utilizar otra familia, recuerden, lo podemos hacer simplemente aquí con clic derecho. Por ejemplo, este que dice Bubble, le vamos a dar clic a Bubble. Listo. Entonces ahora ya estamos utilizando pues una secuencia de familias de Revit que nos permiten ahora tener ejes intersectados, ¿sí? Entonces yo voy a utilizar, por ejemplo, este que dice Bubble Cap. Me gusta más porque no interfiere tanto con lo que es la visualización. O ya si estamos y queremos ser un poco más analíticos y tener planos más técnicos, pues utilizamos esta opción. Recuerden que estas librerías las pueden hacer ustedes o las pueden descargar de algún sitio de internet que se dedique a hacer familias, o si en su compañía ya tienen sus librerías correspondientes, pues simplemente las buscan, las cargan desde su servidor o desde su computadora local y pues aquí ya las tendrían ustedes disponibles. Bien. Entonces aquí lo que podríamos hacer es nuevamente, aquí simplemente quitar el nombre de Bubble y simplemente colocar Bubble, porque no tenemos ningún espacio. Bien, entonces aquí ya tenemos nuestros ejes. Lo que voy a hacer ahora es dirigirme a la vista aquí en 3D en Rhino. Y aquí está sucediendo algo peculiar. Por ejemplo, si yo voy aquí a donde dice nivel 1, aquí puedo ver mis rejillas, mis elementos de rejillas. Y si voy a nivel 2, aquí también los podemos ver. ¿Por qué los podemos ver aquí? Por ejemplo, porque aquí tenemos una altura que es mayor a 2 metros. ¿Sí? Entonces, esta cuestión de altura, aquí me está indicando top. ¿Cuál es el top de esta línea de corte en donde se van a representar los ejes? Por ejemplo, si yo no quiero tener ejes representados en el nivel 2, porque es diferente la nomenclatura o tengo una, pues un emplazamiento diferente de elementos estructurales, pues no conviene tenerlos proyectados sobre el siguiente nivel. Entonces, una manera de controlarlo es, por ejemplo, definiendo una altura, aquí simplemente numérica, por ejemplo, de 1.20 metros. Si yo conecto ahora 1.20 metros con lo que es top level o top offset, entonces lo que estaría sucediendo es que estos planos de corte, si los ven, o esta proyección de las rejillas, ahora ya no se estaría llevando a cabo dentro de lo que es el nivel 2, aquí en la plantilla de proyecto, plano estructural, mejor dicho. Pero si yo voy a nivel 1, entonces aquí sí los vemos, ¿ok? Ahora, normalmente, ¿qué es lo que yo ocupo? Lo que yo ocupo es, por ejemplo, si tengo pisos seriados y todos estos pisos seriados tienen la misma altura, lo que yo hago es, por ejemplo, conocer el nivel de niveles que tengo y una vez que conozca el nivel de niveles que tengo, multiplicar por la dimensión de altura que nosotros tenemos. Entonces, por ejemplo, lo que voy a hacer es dirigirme aquí al inicio. Y aquí lo que nosotros tenemos es básicamente mi altura de losa de concreto. Aquí son 4 metros. Entonces, actualmente yo únicamente tengo un nivel. Entonces, si yo multiplico, por ejemplo, voy a traer aquí el componente de multiplicación. Voy a multiplicar, por ejemplo, altura de losa de concreto, que son 4, por el número de niveles. Voy aquí a escribir, por ejemplo, 2. Aquí lo que podemos hacer es escribir, por ejemplo, el nombre del deslizador. Vamos a utilizar, por ejemplo, número de niveles. Okay, lo voy a llevar dentro de este grupo. Añadir al grupo. Listo. Y lo que voy a hacer es conectarlo aquí con multiplicación. Entonces ahora, aquí nosotros obtendríamos un valor en nuestro panel, que sería 8. Es decir, si yo utilizo 8 metros, cuando nosotros conectemos este valor que es 8 a lo que es nuestra proyección, a nuestra altura de proyección de rejilla, pues va a considerar hasta 8 metros. ¿Sí? Entonces voy a llevarme este valor, que voy a quitar este panel, voy a llevarme este valor de multiplicación, y aquí lo que podemos hacer es pues simplemente reemplazarlo, ¿verdad? Por este valor numérico, simplemente lo voy a borrar. Y aquí lo que podemos hacer es darle un nombre, clic derecho, escribir, por ejemplo, altura basada en niveles. Listo. Recuerden, si no queremos tener pues este texto y que se haga más grande ese componente,
Y lo que voy a hacer es regresar al icono. Y lo que podemos hacer pues es simplemente, aquí en R, ¿verdad? Extraer, ¿verdad? A través de un valor numérico con el contenedor de number. Aquí simplemente colocarlo en el nombre de este contenedor, ¿sí? Entonces aquí simplemente voy a copiar el nombre, voy a cambiar aquí al nombre para que se visualice y simplemente aquí sustituyo en top. Bien, entonces aquí ya tendríamos 8 metros y nuevamente aquí tendríamos 8 metros. Bien, lo mismo va a suceder aquí en Revit, ¿verdad? Entonces si yo voy a nivel 1 o a nivel 2 ahora, aquí los voy a tener reflejados. Si yo tuviera un solo nivel, que como, bueno, en este caso solamente tengo un nivel, entonces aquí lo que hacemos es, pues simplemente aquí el número de niveles, ¿sí? Disminuir a 1, y listo, al disminuir en 1, entonces ahora tendríamos una altura de 4 metros, ¿sí? De proyección de nivel. Ok. Bien, una vez que hemos hecho esto, entonces ya tenemos nuestras rejillas, tenemos nuestro sistema de ejes, voy a agruparlos. Y voy a hacer un grupo, por ejemplo, de color, los voy a colocar en una burbuja, de color blanco, ¿sí? Para indicar que son elementos finales. Entonces aquí ya tendríamos nuestro sistema de ejes. Lo que voy a hacer ahora es pues construir lo que son mis niveles. Para poder construir mis niveles, lo que voy a hacer aquí es, por ejemplo, voy a ir a mi modelo analítico. Aquí en mi modelo analítico, lo que puedo hacer es, aquí en propiedades de visualización del modelo analítico, estoy en Model, Analytical Model. Lo que puedo hacer es, por ejemplo, presionar VG. Y aquí lo que puedo hacer es, por ejemplo, aquí en Analytical Model Categories, pues aquí podemos visualizar las opciones. Aquí no me va a dejar visualizar opciones. Lo que voy a hacer es aquí cancelar. Voy a ir, por ejemplo, a mi modelo en 3D. Aquí estamos visualizando, pues, básicamente nuestros niveles y estamos visualizando nuestra rejilla. Si no quisiéramos visualizar la rejilla aquí en 3D, fuera, Visual Graphics, y aquí lo que podemos hacer es en categorías de notación, pues simplemente estilar lo que es grids, ¿verdad? Aquí en lo que es nuestras opciones grids, le doy clic, le digo OK o aplicar, y una vez que lo hemos estildado, pues ya no van a aparecer aquí. Sí, yo los voy a mantener simplemente para colocarlos, tenerlos como referencia. Esto aquí los vamos a obtener y simplemente para conocer que todo se está ejecutando de manera correcta. Y de igual manera, aquí pueden ustedes darse cuenta que tenemos nuestra línea de proyección basada en la altura que nosotros hemos establecido aquí, que en este caso son 4 metros, ¿sí? Entonces aquí tenemos este pin de color rojo. ¿Por qué? Porque nos está indicando que es un elemento que está conectado con una dependencia o que este elemento depende de una generación externa, en este caso a través de Grasshopper. Bien, voy aquí a guardar esto. Y bien, entonces ya tenemos nuestro sistema de ejes. Lo que voy a hacer ahora es configurar básicamente lo que son mis niveles.